Dios les bendiga, hermanos, grandemente. Este video tiene el propósito de que sigamos nosotros estudiando las doctrinas que estábamos viendo los domingos en la tarde. Dentro de nuestras 16 doctrinas, en este video estaremos viendo la séptima, lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Veamos antes de eso lo que hay para aprender y saber lo que es el bautismo en el Espíritu Santo y la diferencia en el sello del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia entre ser sellados con el ser bautizados por el Espíritu Santo? Veamos lo que dice segunda carta de Corintios capítulo 1 versículos 21 y 22. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Aquí la porción en el versículo 22 dice, nos ha sellado. Nos ha sellado implica que Dios nos ha marcado como pertenencia a Él. El Santo Espíritu mismo sirve de garantía del compromiso divino de completar su obra en nosotros. Efesios capítulo 1, versículo 13 también nos dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál entonces esa diferencia? Bueno, al aceptar a Jesús, nos convertimos en hijos de Dios. Somos salvos y el Espíritu Santo viene a nosotros para hacernos legalmente propiedad de Dios. Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16 nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea que al aceptar al Señor como Señor y Salvador, el creyente, por lo tanto, tiene evidencia de que es un auténtico hijo de Dios porque ha sido adoptado, recibido, perdonado, salvado, justificado, regenerado y santificado. Por eso ahora pertenecemos a Dios a través de la sangre de Cristo y Él nos ha sellado con su Espíritu Santo. Veamos entonces lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, doctrina número 7. Todos los creyentes tienen el privilegio de recibir y deben, hermano, buscar fervientemente la promesa del Padre, el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, según el mandato del Señor Jesucristo. Mire, vamos a estar viendo estas porciones de la palabra. Dice, esta era la experiencia normal y común de toda la primera iglesia cristiana y debería ser también algo normal y común en nuestro tiempo, más que nunca en estos últimos días que se están poniendo difíciles. Con el bautismo viene una investidura de poder para la vida y el servicio y la concesión de los dones espirituales y su uso en el ministerio. Hermanos, los versículos o las porciones de palabra que no leamos en este video, le encarezco, por favor, que busque en la Biblia estas porciones de la palabra y las lea. Sigamos adelante. Lucas capítulo 24, versículos 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos de poder desde lo alto, investidos, ungidos, que reciban el poder desde lo alto. Esa promesa se había dado a ellos, a nuestros hermanos, como a nosotros también hoy en día. Hechos capítulo 1, versículo 4, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Les mandó a obediencia. Cuando nosotros somos obedientes y obedecemos a Dios, entonces
no hay nada que impida que llegue la promesa que estaba esperando los hermanos, los discípulos de aquel entonces, el poder del Espíritu Santo. Capítulo 1, versículo 8 también dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice, y recibiréis poder. Esto lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Recibir ese poder necesario para poder ser capacitados y poder hacer todo lo que se nos encomienda hacer en el nombre del Señor. Hermanos, esta experiencia es distinta a la del nuevo nacimiento. ¿Cuál experiencia? O la experiencia de ser llenos o bautizados en el Espíritu Santo es diferente al nuevo nacimiento. O sea, cuando hay un nuevo nacimiento, recuerde que es cuando no pertenecíamos a Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mas ahora venimos a nacer de nuevo porque Cristo nos lavó con su sangre y nos selló con su Santo Espíritu. Veamos, como le dije, las demás porciones de la palabra, léelas, búsquelas. Veamos estas experiencias, como decía, son distintas. La experiencia de la llenura, del bautismo del Espíritu Santo a lo que es el nuevo. Hechos, capítulo 8, versículos 12 al 17 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, el nuevo nacimiento, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, habían recibido el nuevo nacimiento, la salvación. Pero entonces, dice 17, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, recibían el poder, el bautismo del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Esa es la diferencia entre el nuevo nacimiento y el ser sellados cuando ya eres nuevo, porque ahora perteneces al Señor, y luego buscar la llenura, el bautismo del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo, hermanos, dice aquí que como el bautismo en el Espíritu Santo, el creyente participa de experiencias como la de ser lleno del Espíritu. Ya siendo hijo de Dios, entonces ya venimos a experimentar esa llenura del Espíritu Santo. 7, versículos 37 a 39 nos dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Jesús les estaba diciendo, acuérdense, cuando yo me vaya, cuando yo ya esté a la diestra del Padre, cuando esté sentado a la derecha del Padre intercediendo por ustedes, vendrá el Espíritu Santo como río de agua viva. Porque, hermano, en verdad que cuando uno es bautizado en ese poder del Espíritu Santo, siente por dentro de su ser como un río que sacia su alma. Es algo tan maravilloso que por eso le insto a orar y buscar esa llenura del Santo Espíritu. 4:2 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo, ancianos de Israel, ¿qué está pasando aquí? Que vino el poder del Espíritu Santo, vino la llenura que Jesús había prometido,
y tomó a Pedro y lo cambió y lo transformó a uno que no tenía timidez, uno que no tenía miedo, que se levantó y empezó a hablar a los gobernantes, al pueblo, a los ancianos de Israel. Y en esa prédica muchos se convirtieron. También nosotros, hermanos, cuando venga el poder del Espíritu Santo, no seremos esas mismas personas tímidas, calladas, sino que nos levantaremos en poder y haremos grandes cosas. ¿Por qué? Porque estamos llenos del Espíritu Santo, como Pedro y todos los discípulos, todos los que estaban allí en el día del Pentecostés. Gloria al Señor, porque tenemos esa promesa. Aleluya. Cuando somos llenos, hermanos, tenemos también mayor reverencia a Dios. Cuando llega la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, hermanos, venimos a tener respeto, devoción, sumisión al que dio todo por nosotros. Nos amó tanto que dio su único hijo para que muriese por nosotros. ¿Por qué no respetar y someternos a Él? Eso llega y sucede cuando somos llenos, hermano, del Espíritu Santo. Servimos al Señor, hermanos, cuando somos llenos del Espíritu Santo, servimos a Dios con reverencia. Hay ese respeto al Señor. Dice Hechos 2:43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hermano, en la Biblia de estudio, esta palabra temor no es miedo, no es pavor, es respeto. Vino un respeto hacia Dios porque ellos veían y veían las maravillas y las señales que los apóstoles hacían en el nombre de Jesús, por el cual empezaron a convertirse y aceptar las buenas nuevas del Evangelio. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, servimos a Dios con agradecimiento. ¿Cómo no agradecer al Dios Todopoderoso? Pero aún ya siendo llenos del Espíritu Santo, hay una mayor gratitud. Dice Hechos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, con respeto y devoción. ¿Cómo no agradecerle todo lo que Él nos ha dado? Bendito sea el Señor. Sírvale, hermano. Sirva a Dios con agradecimiento. Sírvale, porque todo lo que usted haga no se quedará sin recompensa. Tampoco todo lo que hagamos, no lo hagamos murmurando ni quejándonos, sino con gratitud, con amor hacia Dios. Somos llenos del Espíritu Santo. También hay, hermanos, una consagración más intensa a Dios, una mayor dedicación a su obra. Nos consagramos, nos dedicamos al Señor y estamos allí viendo qué hay que hacer en la iglesia, cómo servir de la mejor manera a Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido llenos del Espíritu Santo que nos guía a consagrarnos y dedicarnos más a la obra del Señor. Veamos Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Trabajaban, se dedicaban, se consagraban al trabajo del Señor, ya sea partiendo pan o en la oración o predicando, no importaba, sino que perseveraban todos unánimes en la obra del Señor, así como iglesia llena del poder del Espíritu Santo, bautizados de ese poder. Vamos a trabajar juntos, unánimes, para que el Evangelio se siga expandiendo y podamos, no importa el privilegio que le toque, no importa el trabajo que le toque, allí hágalo con agradecimiento al Señor. Del Espíritu Santo hay un amor más profundo a Cristo. ¿Cómo no amar a aquel que dio su vida por nosotros? Habrá un amor más profundo de su palabra. Habrá un amor más profundo por la gente perdida. Hermano, un amor más profundo por Cristo, que padeció, que Él dijo, yo doy mi vida por ellos. Yo pago el precio por el pecado de ellos. ¿Cómo no amar profundamente a nuestro Cristo? ¿Cómo no amar su palabra? Que es unas cartas de amor, cartas de consejo a nuestras vidas para vivir de la mejor manera. Que nadie nos esté a fuerza diciendo le amo la palabra. No, cuando estemos llenos del bautismo del Espíritu Santo, podremos leer su palabra sin que nadie nos esté diciendo que la leamos. ¿Por qué? Porque ya hemos sido llenos
y ese poder, y nos va a dar hambre de leer su palabra, de escuchar su voz a través de la lectura de su palabra, y amaremos a los perdidos, y al leer su palabra sabremos qué hablarle a aquella gente que está perdida. Marcos 16:20 dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. ¿Por qué? Porque ellos iban a hacer lo que Dios les mandaba hacer, y como amaban profundamente a Cristo y su palabra, ellos predicaban su palabra y Dios los respaldaba con la unción y el poder del Espíritu Santo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. El bautismo en el Espíritu Santo, cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Suceden entonces estas tres cosas. Somos sellados como hijos de Dios, pertenencia del Señor. Él nos llena de su presencia y del poder, el bautismo del Espíritu Santo. Efesios, ya vimos Efesios al principio, pero leámoslo, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, la promesa, fuisteis sellados como pertenencia de Dios, como hijos ahora del Dios Todopoderoso. Segunda carta de Corintios, capítulo 1, versículo 21 y 22 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Esa arra del Espíritu en nuestros corazones es una confirmación de lo que ahora el pacto, el sello de que somos pertenencia de Él. Qué bueno, yo quiero pertenecer a mi Señor porque me compró a precio de sangre. Primera de Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mire, hermano, hemos sido comprados a precio, un precio grande que se pagó. Y porque sabemos y entendemos ese precio, hay que glorificar a Dios, porque dio a su único Hijo para que muriera por nosotros. Y entonces Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, hermanos, estos son de Dios ahora. Y ahora está el Espíritu Santo que mora en este templo. Gloria al Señor, que un Dios tan grande mora en nuestras vidas. Busque la llenura del Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, ya sabemos que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, esa vida pecaminosa que llevábamos, ese camino de muerte, pero que ahora recibimos un rescate de nuestro Padre, a través de qué, de la sangre preciosa de Cristo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a vivir bien, no como antes vivíamos, no viviendo en una vana manera, no viviendo en una manera fea, no viviendo como antes vivíamos cuando sabemos que todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho por amor a nosotros. Así que vamos a vivir una vida santa, sin contaminación, así como Cristo, ese Cristo precioso, que su sangre preciosa fue derramada, dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, por el cual Él también nos llama a ser santos. Y en estos tiempos, viendo, hermano, que estos tiempos están difíciles, santifiquémonos cada día, limpiémonos, consagrémonos al Señor y sirvámosles con todo nuestro corazón. Mismo en el Espíritu Santo, todos los creyentes tenemos el privilegio de recibir y debemos, hermanos, buscar fervientemente la promesa del Padre, el bautismo en el Espíritu Santo. Acuérdese que esta es una promesa y se cumplió en el día de Pentecostés. Y esa promesa sigue en pie hoy. Porque Jesús dijo que vendría otro, vendría el Espíritu Santo, porque Él iba al Padre. Hermano, yo le insto, ore, ayune, para que sea su cuerpo hacia abajo y su espíritu hacia arriba, y que pueda usted, mi hermano,
orar fervientemente en la búsqueda del bautismo del Espíritu Santo. Porque en ese bautismo del Espíritu Santo, como hemos visto en primera de Samuel, que dice Samuel le decía a Saúl que cuando viniera el Espíritu Santo, él sería cambiado en un hombre nuevo. Pues nosotros también, hermanos, necesitamos la llenura del Espíritu Santo para ser nuevos, para entonces ser capacitados como Pedro y todos los apóstoles y todos los que estaban reunidos en el día de Pentecostés, que ya no tuvieron temor, que ya no tuvieron timidez, sino que empezaron con denuedo, libremente a hablar la palabra del Señor. Nosotros debemos de buscar la llenura en el Espíritu Santo. Hermanos, busque, confirme, vuelva a leer todas estas porciones de la palabra, márquelas en su Biblia y como dijimos, que usted tenga un mayor amor para Cristo, para su palabra, para el servicio del Señor. Busque el bautismo en el Espíritu Santo. Esta es nuestra séptima doctrina. Le instamos a seguir orando, ayunando y leyendo su palabra. Dios me le bendiga grandemente y nos veremos en el próximo video. Dios me los bendiga.